Buenas tardes. Así me oirán mejor. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano. Esta casa es una casa abierta a la cultura, como lo demuestra el acto que vamos a tener hoy. Es la casa regional más antigua de España. Esa fue constituida el 2 de octubre de 1881. Que el próximo 2 de octubre cumplirá 141 años. Bien, pues un saludo a todos los presentes, un saludo a los que nos siguen por las redes y saludar una vez más a don Santiago Losada, el bibliotecario de la ONCE, y para la suerte nuestra... No, de la Casa de la Moneda. Perdón, de la Casa de la Moneda. La ONCE, no. De la Casa de la Moneda. 30 años de bibliotecario. Sí. Dirigiendo la biblioteca. Para suerte nuestra, ahora pues nos ha tomado cariño y nos regala magníficos programas, magníficos actos, porque como le acabo de decir hace un momento, Santiago es un hombre inteligente. Nunca viene solo, viene siempre acompañado, pero no con cualquier compañía. Siempre trae compañías de valor, que pueden ofrecer algo importante. Y hoy es, pues para continuar con la tradición, nos trae a Emma Romeu, nacida en Cuba, y bueno, es periodista ambiental, como dice, es escritora y, como vamos a ver hoy, es poeta. Su obra se ha publicado por distintas editoriales, tanto en España como fuera de España, México, Estados Unidos, y tiene pues una gama importante de obras escritas, que hay algunas que son muy interesantes. Vamos a tener que buscarte en las tiendas de libros, porque tienes cosas que son muy interesantes, sobre todo, digo no sobre todo, una producción alta para los niños, la gente joven. Y bueno, yo ahora, hoy estoy con muchas ganas de oír lo que nos va a contar. Y entonces, como realmente es a lo que venimos aquí, pues no me dilato. Os cedo el escenario completo, los dos micrófonos, y yo me siento abajo para veros de frente. ¿De acuerdo? Muy bien, Armando. Muchas gracias. Siempre hay que agradecer al Centro Asturiano que nos deje este salón tan bonito. Siempre lo digo, pero nunca es suficiente. Pues muchas gracias al Centro Asturiano y a Armando por esta bonita presentación. Y muchas gracias a vosotros por venir, porque este acto sin vosotros, sin la gente, queda como muy solitario, y es una pena porque Emma Romeu es una poeta estupenda, lo vais a ver ahora, y además una persona estupenda. Bueno, yo he pensado muchas maneras de poder presentar a Emma Romeu. Emma Romeu Riaño, nacida en La Habana allá por el año 54, tiene una dilatada historia personal, como todos nosotros. Lleva una historia, y como todo cubano, quizás sea una historia la suya y la de muchos cubanos, pues imagino que la podéis imaginar. Pues la clave es, si vosotros miráis en internet su nombre y marcáis, ¿no?, en Wikipedia quién es Emma Romeu seguir, porque aparece. Veréis que tiene un currículum estupendo. Y la clave ¿pasa algo? No, está hablando por aquí. La clave es que Emma estudió ciencias del mar, ciencias ambientales. Y esto se traduce para mí en una fijación poética en el mar. El mar es el agua. Yo que he vivido en una ciudad sin mar, anhelando siempre el mar,
Ella que vivía en una ciudad llena de mar, que yo no conozco, pero que debe de ser tan bonita como aquella canción que cantaba La Habana es Cádiz con maneritos. ¿Os acordáis? Pues esa idea del mar está muy presente en su obra poética, en su obra literaria. El agua, el río, la vida es siempre agua. Y en su poesía, y ahora nos la va a ir contando un poco, ha elegido ella los poemas, por supuestísimo. Yo le he pedido alguno y le he pedido que arranque con uno, que lleva por título El mar. Pero antes, deciros que ella tuvo que abandonar su país y la primera ciudad, creo que me contó, ella lo puede testimoniar o no, en la que recaló fue Barcelona. Y ahí publicó un artículo sobre la revista Integral, sobre ciencias ambientales, sobre lo que ella más sabe y conoce. El acto luego ha ido publicando en revistas importantes reportajes vinculados a la naturaleza, en National Geographic, en la revista mexicana, no recuerdo cuál era, Biodiversitas. Es decir, allí donde podía colocar un artículo, ella inmediatamente lo escribía con pasión, y me lo imagino, lo defendía en cualquier sitio y ahí lo publicaba, ¿no? Y eso es que está en ella, en su ADN, el amor por la naturaleza, la defensa del medio ambiente. Y hemos titulado este acto Naturaleza y Poesía en la voz de Emma Romeo. Pues había una pregunta que me va a tener que contestar, porque en el currículum que podéis mirar en internet, y yo lo quiero repetir porque todo el mundo ahora mira internet, mira la Wikipedia, hay una breve anécdota con la que ella hizo una investigación, un experimento sobre las corrientes marinas con botellas de agua, botellas vacías, en las que introducía un papel, ¿no? Y esa botella acababa en otro lugar, ¿no? Y él se decía, esto sí que es realmente una historia como el René y el Pigmeo en la selva, que acabamos de escuchar un fragmento antes de empezar el acto. Tiene publicados, es verdad, muchos libros en editoriales tan importantes como Alfaguara, como Santillana, como SM, y es verdad lo que ha hecho Armando, por supuesto ha publicado en los Estados Unidos y en España y sigue publicando. Y tiene editados 2 audiolibros magníficos, realmente magníficos, y está en la elaboración de un tercero. Estos audiolibros, yo cuando los escuché me quedé pasmado, dije qué bonitos son, qué entrañables resultan y qué cubanos son. Pues os dejo con Emma. Emma, por favor, arranca con El mar, porque hay una cita de uno de los poetas, de los 2 poetas americanos a los que yo más aprecio y venero, al gran Jorge Luis Borges y al también grande cubano para todos los cubanos, José Martí. Pues Emma, cuando quieras. Estos son los problemas del directo, no aparece. Muy bien. Pues bueno, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias
al Centro Asturiano. Realmente esto es un privilegio poder estar aquí con ustedes. También agradecer a Tatú, María François, que nos acompaña hoy, por el contacto con Santi, y recordar a nuestro querido amigo Arturo González Martín, que nos ha unido en este acto al habernos contactado, hacer contactar, ¿no? Un amigo inolvidable. Un soldado del regimiento español llegó a Cuba en 1769. Sensible a los valores de la naturaleza, comenzó a observar cuánto lo rodeaba. Ya ex soldado, 25 años más tarde, Antonio Parra escribía en el prólogo de su libro descripción de diferentes piezas de historia natural. Escribía: la multitud de producciones admirables de que abunda la isla de Cuba y los mares que la rodean en los tres reinos, animal, vegetal y mineral, me inspiró desde los principios de mi entrada en ella un deseo grande de acopiar una colección. Convidábame la variedad y hermosura de tantos primores como sabia naturaleza produce en tierra y mar, dignas de la admiración de todo el género humano. Les leo esto porque esa naturaleza que asombró a Antonio Parra es lo que ha sido el marco de mi vida. Ese país, Cuba, es un sitio de una extraordinaria geografía, de una diversidad animal y vegetal que lo hace exclusivo, siendo una isla, aún estar cerca de un continente. Es un país donde la mitad de las plantas que tiene son plantas que solo existen en Cuba, donde vive el animal de sangre más caliente, más pequeño del mundo, que es el pájaro mosca o zunzuncito, que es una especie de colibrí y es el pájaro más pequeño del mundo a su vez. Vive una rana tan diminuta que se pensaba que era la más pequeña también del planeta. Quizás todavía, yo tengo la esperanza de que exista el pájaro carpintero real, que era el más grande pájaro carpintero que o era, porque se da por extinto en la bibliografía, a veces dice que alguien lo vio. Es un pájaro que es el más grande que queda en el planeta. Y así Cuba está llena de plantas, animales, ecosistemas que nos han hecho un sitio privilegiado. Este lugar, tuve la suerte de visitar muchos lugares en mi país. Tuve también la fortuna de poder escribir sobre nuestros animales, nuestras plantas, sobre la conservación, sobre el mar. Y de ahí, pues bueno, han salido muchos artículos, pero también al final he tratado de llegar por todos los medios a la gente para conocer esto de lo que les hablo, y he usado cuentos, he usado poesía, y bueno, pues de la poesía es de lo que vamos a tratar hoy. Pero antes, también quisiera mostrarles unas fotos y algunas ilustraciones de lo que es este sitio donde se inició mi inspiración. Quiero decir que como he viajado y he trabajado en otros países, pues bueno, también a mí lo que me interesa es la naturaleza, me interesa conservar la biodiversidad, y ya a la hora de expresarme poéticamente no me quedo solamente con Cuba, pero creo que es una oportunidad para mostrarles algo y que todos veamos lo que es mi país. Pues ya lo vemos. Esta es la cobertura boscosa que tiene Cuba en la actualidad. Bueno, en 2007, quizás ahora
está similar o quién sabe. Tenemos la flora cubana, tiene en su lista alrededor de 7.000 especies, de las cuales yo le decía que la mitad solo existen en Cuba, son endémicas. La palma real cubana es el árbol nacional, es esta palma hermosa que vemos, de la cual el cubano ha aprovechado históricamente desde la época precolombina todas sus partes, y con este penacho que ustedes ven se hacían los techos de las casas. Esto es un cactus que solo existe en Cuba y está en peligro de extinción, está localizado en un área muy pequeña y puede extinguirse pronto. Y esta es la famosa palma corcho, que se piensa que es una palma que se piensa, no se sabe, que es una palma muy antigua. Otra planta que también está en peligro de extinción, esta es otra planta que está en peligro de extinción. Desafortunadamente hay una enorme cantidad de plantas que se encuentran en peligro de extinción. Este número que se ve aquí es de un libro antiguo. En la actualidad son muchas más de las 7.000 que les menciono. Y bueno, a todo esto, a todo el estudio de estas plantas se han dedicado muchos cubanos ilustres. Aquí hay una lista de algunos de ellos. ¿Qué tenemos en Cuba? En aves tenemos 354 especies de aves. 21 solo existen en Cuba. Alguna gente diciendo eso. Reptiles 155, anfibios 62, 59 endémicos. Eso es una cosa muy exclusiva. Y los mamíferos, 35. Y en el libro rojo de estas plantas y animales, de los vertebrados, los animales específicamente vertebrados, aquí tenemos cuáles son los datos de lo que existe y está en peligro de extinción. Realmente es preocupante. Entonces, ya vamos a ir a las fotos. Este es el famoso pájaro mosca. Miren el tamaño, arriba de un lápiz. Estas fotos yo las he sacado de libros de aves y por aquí. Este es otro pequeñísimo y precioso, se llama la cartacuba. Es un pajarito muy bello. Y este es otro animal que solo existe en Cuba, el tomeguín del pinar. Y las palomas son un caso bien curioso. Hay 3 palomas en Cuba, una de ellas solo existe en Cuba. Palomas silvestres, ¿sí? Estas son algunas de las fotos. Y este es el guacamayo cubano, que ya se extinguió. Y fue probablemente no, fue una de las primeras especies cubanas que fueron comercializadas. Eran traídas a Europa. Era traído a Europa. Y otras especies de aves cubanas. Y por acá que tenemos estos pequeños búhos. Colibríes tenemos 3, contando el sonsoncito que le mencioné, y este es el pájaro carpintero, que probablemente ya no existe también y vive en el oriente del país. Y por acá, déjame ver si puedo mostrarle esta foto. Esta foto es de los años 80 y esta era yo en una expedición buscando ese pájaro. Desde entonces ando por ahí. Esto es algo que escribí entonces. Y este es un científico alemán que iba hacia Surinam en 1839, 35, 39, iba hacia Surinam y él trabajaba recolectando especies silvestres para una institución de Alemania, y al llegar a Cuba se quedó allí de todas las maravillas que vio y decidió hacer su trabajo allí, y colectó muchísimas especies. Hizo un museo, hizo una colección muy importante para clasificar la fauna de Cuba. Juan Gundlach. Entonces, esta es la pequeña ranita pigmea de la que les hablaba, Sminthyllus limbatus o Leptoridactylus limbatus, tan pequeña que arriba de 1 centavo es una cosa
que ahí ella puede hasta bailar. Y este es nuestro cocodrilo, que los cocodrilos a todos nos, bueno, a mí me atemorizan, creo que a casi todo el mundo, pero el cocodrilo cubano, yo lo considero el más bonito. Y tenemos iguanas, y este es un caracol que es clasificado, es mencionado como uno de los caracoles, o el caracol más bonito de Cuba y uno de los caracoles más bonitos del Caribe. Es un caracol terrestre y vive en las montañas del oriente de Cuba y en los cafetales se puede encontrar. Este es amarillo con estas rayas negras, pero los he visto de colección bellísimos, rosados con unas rayas extraordinarias. Es un caracol bellísimo. Sí. Y bueno, y para quienes están familiarizados con la mariposa monarca, que migra desde Estados Unidos hasta Cuba, hasta México, perdón, donde tiene sus santuarios, este es un artículo que habla sobre la migración, el descubrimiento de la migración a Cuba, ya con datos científicos. Y acá los murciélagos y el exclusivo almiquí, que es este animal que vemos aquí, que está en extremo peligro de extinción. Y tenemos el manatí, y ¿qué más no tenemos? Tenemos cosas maravillosas. Entonces, no les voy a enseñar de los otros países donde he trabajado las otras especies para poder entrar ya en el tema de la poesía, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cerrar aquí y volvemos. A compartir. ¿Qué es la tarjeta? Gracias. Bueno, entrando en la poesía, ¿no, Santi? Sí, porque ha creado el ambiente propicio para que nos hagamos una idea de qué mundo habrá, de qué mundo viene. Normalmente a Emma le persigue, como a todo cubano, el exilio, y siempre cómo se vive, pero ella quiere hablar de cómo es aquello. Y yo que no lo veo, que soy ciego, ya lo he visto. Quiero decir que esa serenidad con la que os ha hablado de las especies que hay por allí, y esa maravilla que debe ser Cuba y toda la zona, ¿no? Pues nada, es el primer ambiente para que nos hagamos una idea de cómo es su poesía y por qué es así, ¿no? ¿No, Emma? Pues sí. Pues ahora escuchamos un poco sus poemas. Una cosa que no sé si lo va a hacer ella, pero yo sí que quiero que ella lo haga o lo tenga en cuenta, es que los títulos de sus libros son preciosos. Entonces, Emma, yo no me puedo aprender los títulos de tus libros, podría perfectamente leerlos, pero en tu voz suenan distintos, así que, aunque cuando puedas, nos dices los títulos de tus libros, algunos cuantos, porque son muy bonitos, y son muy... a mí me encantan, así que ahí te dejo. Bueno, les digo alguno ahora porque después se me olvida. Diarios, poemas y caprichos de una princesa peregrina. El monje leopardo y el grillo cubano. Ahora que me deja un minuto la vida. Renovación de la luna. Azul y otros relatos del mar. Orejas de cielo. En fin. Muy bonitos. Ahí adelante. ¿Cómo se llama el otro audiolibro, por favor, Emma?
Sí, aparte de René y el pigmeo en la selva. De los cangrejos. El de los cangrejos, ¿cómo se llama? El cangrejito ermitaño. Ah, ¿ves? Bueno, ahí te dejo. El último caracol de la especie hawaiana, Achatinella perfulva, terminó por desaparecer del planeta en enero de 2019. Vivía en un terrario de la Universidad de Hawái, donde lo llamaban George. De acuerdo a un dato extraído de Smithsonian.com, George había cumplido 14 años. El caracol más solitario. Va solo el caracol por la espesura. Va como lo han dejado sus ancestros. Sin colmillos porque es un caracol. Sin garras porque no es más que un molusco. Sin ponzoña porque no es venenoso. El triste caracol que se ha quedado solo arrastra afanoso su concha por las hojas. Por más que camine, no ha de encontrar pareja. Por más esfuerzo que haga, no llegará al sitio donde otro como él lo haga sentir en casa. Lo llaman solitario, anacoreta, y no es más que un pequeño caracolito solo, más que solo, sin nadie de su especie en el planeta. Los árboles de Prado es un poema dedicado a la calle Prado que separa La Habana Vieja de Centro Habana en Cuba. 8 leones que adornan el paseo, un paseo muy bonito. Los árboles de Prado han visto todo: comparsas, festivales, huelgas, revoluciones y faldas que se achican y plumas sin sombreros, y de sus hojas cuelgan las palabras que dichas en los bancos se quedan sin amores. Los árboles de Prado animan a poetas que bajo su ramaje impacientan la lira desde hace un par de siglos, y dan sombra a los viejos que recuerdan ciclones, y sirven de testigos a bodas sin galanes, y son marcos de fotos, y aplacan los calores, y resisten los vientos y el vaho de las guaguas, y que alguien en su tronco le cincele una flecha que rompe un corazón. Los árboles de Prado, cual tenaces sombrillas, mantienen sus colores. Saben que si se ajan, dejarían sin selva a los 8 leones. Y bueno, pues cuando uno emigra y a un lugar tan frío como Boston, no le queda más remedio a veces que hacer amistades diferentes. Yo hice una amistad con los gansos canadienses. Suelen emigrar, suelen volar hacia el sur, van, vienen, pero hacen una estancia en la ciudad muy interesante, donde toman las calles a veces y tienen que pararse en los autobuses, en los carros para dejarlos pasar porque ellos van en fila y no se quitan. Estos gansos están en el lago de mi barrio. Este poema se llama Alas. Una hoja prefiere despedirse que aguardar el invierno. El lago, el ganso y yo la miramos caer. Estamos silenciosos, precavidos. La nieve llegará con su punta enervante a recordar que nada es permanente. Y el ganso se apresura a partir en su poder el más grande que existe, el de las alas. El lago, como siempre, vivirá del recuerdo, mientras yo me busco otra razón para quedarme una vez más a la espera del frío, que no sean razones de vencida, que no sea ese manto que cubre otra ciudad o aquel pasado que se ha vuelto postal a fuerza de dejarlo en los renglones, otra forma de nieve. Entonces me convenzo de que si me marchara, carecería el ganso en su regreso de unos ojos que lo reconocieran. No quiero para el ganso soledad que conozco. Vuelvo a apilar la leña, me ajusto la pelliza
y espero su llegada. Perdona, Emma, pero considerar que ella es una mujer de tierra caliente y Boston hace un frío del carajo, y el invierno es larguísimo, muy largo y además oscuro, como es luz y agua. Sí. Pero en Boston sí es un sitio... No, sí, es muy bonito, seguro. No, donde sí me sorprendió porque yo he estado viví en Suiza una vez y los inviernos se hacían muy largos en la ciudad donde yo vivía por la falta de sol, pero en Boston cuando nieva y hace sol, casi que yo me siento contenta. No. Sí, no, seguro que Boston... Este es el poema del que les hablaba Sam. Sí, el mar. El mar. Sí, sí. Este poema te voy a pedir que lo leas 2 veces. Así que primero estéis atentos y luego lo disfrutáis. 2 veces, por favor. ¿Vale? Un especial para Sam. Uno para mí y otro para vosotros. Por favor, ¿podría elevar un poco el tono? No te llega bien. A ver, así. Ay, Bueno, perfecto. Sí. Es que me quedo media. Pues ahora no se va a quedar la media. Y como lo voy a leer 2 veces, menos. Muchas gracias. El mar. Para Martí el mar es monstruo enorme y para Borges su espejo en la ceguera. Para mí es la tarde en que te amé a su amparo, el agua que tradujo lo no dicho, el aliento con que provocamos olas. Pero ahora Santi les va a decir tantito sobre Martí y sobre Borges. No, yo este poema, un apunte. Yo he nacido en una tierra sin mar. Soy castellano, madrileño, pero somos castellanos. Y yo recuerdo el poemario de Alberti, Marinero en tierra, cuando lo escuché por primera vez comprendí lo que podía Alberti haber sentido, ¿no? Al abandonar un lugar tan bonito como era, yo entonces no lo conocía, el puerto de Santa María y Cádiz, ¿no? Y realmente los poemas dedicados al mar me emocionan mucho. No sé, como no lo tengo, lo añoro tanto, y aunque me encanta mi ciudad y sé que me moriré en ella, el problema de los exiliados de cualquier país es que no saben dónde morirán, pero yo sé que moriré en esta ciudad seguramente, y el mar lo añoro siempre. El olor, el sonido, la alegría. Y sé que el mar también es, como ha dicho Martí, un monstruo que te puede devorar. Por eso me gusta mucho este poema, es muy cortito, pero dice la verdad. Y el espejo en el que se mira un ciego es una buena metáfora. ¿La puedes volver a leer? ¿Cómo no? Pero no les dijiste quién era Martí y quién era Borges. Bueno. 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son las 2? José Martí, el poeta de la Revolución, el poeta de todos los cubanos, de los que están allí y de los que están fuera de allí. Y Borges, que tiene un poema que yo siempre, cuando lo recito al comienzo, el arranque, me emociono, porque yo quiero hacer de ese poema mi propio poema, ¿no? Él tenía mi enfermedad, él padecía una retinosis pigmentaria y acabó como yo, ciego. Yo creo que soy más autónomo que Borges en la movilidad. Borges era un talento en todo. Y dice el poema más o menos así: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz. Es el poema de los dones, el arranque, que yo lo he leído montones de veces, que se lo he escuchado ahí y que me emociona mucho porque esa imagen de la noche de Martí, 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. Nadie rebaje a lágrima o reproche los libros y la noche, pues me parecen maravillosos, ¿no? Yo estoy haciendo un reencuentro con las grandes escritoras de comienzos del siglo, pero qué carajo, si
abordo a los escritores cubanos, hispanoamericanos, pues me quedo pasmado. Me da un aliento tan grande hablar en español. Bueno, pues esto es mi comentario. Te pido que leas otra vez el poema. El mar. Para Martí, el mar es monstruo enorme, y para Borges, su espejo en la ceguera. Para mí es la tarde en que te amé a su amparo, el agua que tradujo lo dicho, el aliento con que provocamos olas. Ah, qué bonito. Precioso. Seguimos. Porque tiene una hora extensa. Pues bueno, no sé por qué, porque viniendo de Cuba y teniendo una fauna tan interesante, isleña, pero a mí me gustan mucho los camellos. Y hay un camello que nunca se ha dejado domesticar. Es un camello que vive en el desierto de Gobi y que se encuentra en peligro de extinción. El nombre científico es Camelus feroz. El camello salvaje. No hay viento que venza sus 3 párpados, ni espejismo que opaque su certeza de oasis, ni aeroplano que borre sus memorias, ni sed que le quite la esperanza. Va y viene por las dunas el camello salvaje y ahuyenta a los intrusos a mordidas, dispuesto a no ser nunca bruto de caravana. Es Camelus feroz de la Mongolia, y toda la espontaneidad de los desiertos la lleva resguardada en sus jorobas. Y este es el poema que da presentación al leopardo en mi libro El monje leopardo y el grillo cubano. De hecho, el leopardo se presenta a sí mismo y dice, ¿se escucha, señora? Sí. Gracias. Presentación del leopardo. La noche es para mí lo que es para la luna, momento de lucir las aficiones. Nocturno y solitario, soy huésped de los bosques y de otros sitios cómplices, y tengo en Asia y África mis preciosos repartos. Con manchas de diseño y a veces con eclipses, del amarillo al oro es mi excelso pelaje. Mis bigotes son mapas que ayudan a ubicarme. Mi oído y mi mirada, finura entre los gatos. Sé mucho de sigilo, mi casa son las ramas y con mis fuertes músculos a ellas subo a barrotes. Me achacan malos hábitos, de que no tengo límites, que me atraen las granjas y el ganado en sus lotes, y que de vez en cuando a alguno que otro humano le otorgo un recuerdito. ¿Y qué quieren que urda si no me dejan plaza? Las presas de mi almuerzo se han vuelto muy escasas. Busque usted un antílope, un mono o un roedor. Hasta los jabalíes parten hoy al exilio. Como todo buen félido, destaco entre los ágiles. Invictos en los altos son mis forrados tacos. Y para mi tamaño soy, sin duda, el más fuerte. En mi nombre científico verás a la pantera como quien dice fiera, pues soy Panthera pardus. De manera común me llamo el leopardo. Mucho gusto, saludos, mas como gentileza no les ofrezco mi zarpa. Yo tengo aquí un amigo que está presente, que tiene el mismo... Le gustan los gatos como a mí. Y el leopardo es un gato pequeñito. Hay animales que la gente considera muy feos. Y hay un pez que hasta salió en todos los periódicos, el pez más feo del mundo, súper feo. Pues yo le hice un poema porque no me gusta que me traten así. De todas maneras, que yo no creo que haya peces guapos, ¿eh? Se llama, el título
del poema es el nombre científico, que me dirán ustedes si es un nombre bonito, le han puesto un nombre como para no beneficiarlo mucho. Bueno, Cicrolutes marcidus es el nombre. Tiene el rostro de payaso amargado y cuerpo de madama envejecida que se venga de la belleza ajena. De piel escurridiza, es el más feo que surgió de incertidumbres de volcanes y con su timidez se esconde en lo profundo del océano. Pero de este pez, llamado por científicos también muy feamente Cicrolutus marcidus, su falta de hermosura no me abruma. Podría decir más bien que me consuela su aire de bondad, esa resignación que le adivino, monífico carácter de sitios abisales. Conozco a otros feos de verdad y no son peces. Muestran una sonrisa halagadora y luego el rostro se les vuelve en soledad reflejo del que oculta sus verdades. Un rostro de diablo encadenado. Mejor no darles nombre. Yo cuando preparamos este acto le decía a Emma, los poemas lo que pasa es que hay que leerlos varias veces, porque la primera no te quedas con él, pero este poema es un poema precioso. Está genial, Emma, enhorabuena. Hablábamos de los peces y yo le decía que a mí el pez por excelencia, el más bondadoso, es la ballena, y además ese es el más mítico. Y el más horrible. ¿Que no es pez? No, yo no. No. Pero que está uno tan desinformado, es que no se puede hablar con científicos. Los científicos son la... Y luego le decía que el más simpático es el delfín, que tampoco es pez. Ayer fue muy graciosa nuestra conversación. Entonces le decía que yo el pez al que más aprecio es el tiburón, porque se puede meter con todos. Y el más horrible para mí es la piraña, porque si te encuentras con una... mala suerte. Bueno, seguimos. Ustedes vieron la cartacuba, el pajarito que les mostré después del zunzoncito. Sí. Pues bueno, yo he andado mucho por el monte, por allá por Cuba, y a veces no iba sola, y a veces iba y acompañaba el amor. Entonces así conocí la cartacuba, acompañada de un amor. Cartacuba. De las 21 aves endémicas de este archipiélago, la cartacuba, tu favorita, cada vez que en los montes ante mí reaparece, me remonta y te acerca, mas no disfruto verla, porque me enloquece su hierático vuelo. Es que aún debo aguardarte, ¿acaso un poco me amas? Y huyo de sus parajes de esperanza asesina. Maldito pajarillo, salte de mi camino. Bueno, sigo, Santi. Yo puedo comentar todos los poemas, pero entonces algunos no los comento. Este poema es una imagen que desde que yo empecé a viajar por mi isla, mirando la fauna, la flora, siempre que veía una flor creciendo sola en una roca o en un sitio que de repente te encontraba una flor, siempre me entraba una emoción grande. Decía, la belleza es muy caprichosa. Paisaje. Pocas visiones me emocionan como la soledad de la que crece en risco. Es una flor de apenas 5 pétalos, simple a otros ojos, no a los míos que admiran su falta de reclamo a sus raíces por no darle más suelo que el paraje de aridez que la acompaña. En una nota blanca sobre grises, con 5 alas sobrada hace paisaje, porque para belleza basta un pétalo. Yo quiero hacer una puntualización. Sí, mira, todo es un paisaje verde y a mí no me dice nada porque sé que ha llovido mucho, entonces es verde seguro. Pero cuando ves
una hierba pequeñita en medio de un desierto donde el sol no perdona. Eso me deja descolocado. Qué manera de la vida, cómo se aflora, cómo se sale hacia adelante. Las condiciones son las más adversas y esta esa hierbecita. Y por eso cuando alguien la quiere arrancar, digo, no, arranca el verde ese del prado que está siempre lloviendo, ¿no? Pero esa déjala. Es una hierba que nace ahí, con un sol terrible, en el desierto. Eso lo he dicho muy bien, la belleza es, ¿cómo has dicho? Para belleza basta un pétalo. No, que es aleatoria, sí, para belleza basta un pétalo, está perfecto, es un verso perfecto. Sí que sí. Oxígeno. Este es el camino de cómo llega a nosotros el oxígeno, de cierta forma. Las hojas que marchitan, las hojas que marchitan traicionan a las ramas, como la propia rama le falla luego al tallo. El árbol que se cae le es infiel a otros soplos y culpa a sus raíces que culpan a las piedras. Los frutos, por su parte, son esbozos de unos. El tronco nada cambia en terquedad de tronco, y las flores, las pobres, son siempre tan efímeras. Las semillas ofrecen su desidia a los vientos. Mientras tanto la savia, que es sabia, lleva y trae noticias para que hasta los nidos no dejen de enterarse del huracán que acecha. Caminando por la costa oeste de Florida, en una playa extraordinaria, con unas aves maravillosas al amanecer, tropecé con un banco que alguien me había puesto cerca de la arena. En esa costumbre que no sé si en España existe, en Estados Unidos, de que las personas le dedican un banco a los que amaban y desaparecieron. Entonces es como mantener su memoria allí, pueden visitarlo con frecuencia, sentarse. Entonces yo encontré ese banco que estaba mirando el mar de Florida. Mi isla estaba del otro lado de ese mar. Ay, este poema es precioso. ¿Es el mar de enfrente? Sí, la zona de enfrente. Escucha bien. Muy bonito. Las olas de enfrente. Es temprano en el Golfo, en la Florida, y estoy sentada en el banco de Gabriel, que amaba mirar las olas. Lo sella la inscripción que alguien lloró en bronce en la madera. Me siento acompañada por Gabriel en sus ondas. ¿Quién la habrá amado tanto para hacer renacer cada vez su mirada en cada caminante que buscara refugio en ese banco, en cada pensativa muchacha enamorada, en cada solitario de las dunas? No he tenido la suerte de Gabriel. No hay palabras escritas en mi sitio, en mi orilla extirpada, allí donde nací desde hace tiempo, donde otros usaron mis vestidos, gastaron mis cerrojos, pretendido mi vida como si hubiera muerto. Y no como la incorpórea Gabriel, que es también esa nube y aquella caracola y es garza y pececillo, sino que allí seré la de la doble muerte, porque ya desde ahora nadie acompaña mis olas, como al alba acompaño yo en su banco, desde esta otra orilla, las olas de Gabriel. Muy bien. Fíjate, Emma, hay un libro de Pedro Salinas, el último que escribe, se llama El Contemplado. Pedro Salinas no hablaba ni patata de inglés, no hablaba inglés, bueno, pero El Contemplado es el mar. Es un poemario también dedicado al mar. Este poema tuyo es muy bonito porque es mirar la Cuba desde el otro lado. Y una pena todo. Y una alegría enorme por el paisaje tan hermoso que hay desde los dos lados. Bueno, seguimos. Y este describe cuando no podía yo salir de Cuba, estaba prohibido.
capricho. La princesa tiene un capricho, dejarla estar en la ventana. Quiere ver cuando el primer barco regrese al horizonte. Vive en una isla que ya nadie visita. Vive en una isla donde la verde enredadera cubre los techos y sirve de sombría visera a las miradas. Cumplirle su deseo a la princesa. Si se le contradice, descuidará el primor de sus bucles, no volverá a probar ningún bocado, se extinguirá en sus ojos el brillo de la aurora. El horizonte es su única esperanza, dejarla estar en la ventana. Hay otro verso de Martí, categórico, que dice: el universo habla mejor que el hombre. Esos paisajes hablan mejor que nosotros. ¿Qué pasó? Se ha quedado. Un desastre que veo. Las tormentas, explosión de arcoíris comprimidos, fiestas de aniversario del Big Bang, canción de los desiertos, bramidos inconformes de los dioses, ignoran poderosas lo que llore a su paso. Bailan los centenarios sésiles, vuelan los antifaces y las lianas restallan. Marinos, caminantes y filósofos comparten el asombro de la bronca en el cielo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Es estupendo. Y... Perdón, ¿eh? Bueno, este es un poema un poco atrevido, pero se llama Cocodrilo. Está bien, te ha salido bien Un cocodrilo en alarde de dientes y de cola, cuánto les temo, entra en mis sueños dispuesto a ahuyentar lo que encuentra a su paso. Pero hoy te sueño a ti, que todo llenas, y apenas lo miro, lo doblego, lo convierto en un juguete y compruebo que no hay cocodrilo más fuerte que el deseo. En una expedición que hice para escribir sobre las ballenas, que no son peces. Pero es un animal bondadoso. Las ballenas en Baja California. Fui con una expedición de la Universidad de Baja California Sur en un bote bastante pequeño, con unos investigadores que estaban tomando unas muestras de la piel de la ballena. Y eso se tomaba con unos pequeñísimos arpones que cuando la ballena salía, ellos le disparan y arrancan ese pedacito de piel. Yo vi a la ballena temblar y digo, no puede ser que la ballena sienta cosa tan minúscula. Este es el poema. Ballena que tiembla. El arpón es minúsculo, un juego de enano Gulliver, un intrusivo intento de científicos por conseguir secretos en la muestra de piel de una ballena. Tiembla ella en el área donde le hurgan su estuche. Una aguja es una aguja, aunque se tenga el pellejo de un cetáceo. Tiembla en la piel, pero tiembla más adentro, donde sabe de alertas y de miedos, donde desde hace demasiados siglos los arpones iniciaron sus pesadillas de ballena. Leí algo sobre que sí tienen pesadillas las ballenas, en serio. Se han hecho estudios o algo así. En México, donde yo viví muchos años. Esto no lo he contado, pero ella, después de Barcelona, donde acabó, en México. Estuvo mucho tiempo en México hasta ir a los Estados Unidos. Sí, por favor. Escuché en la radio a una señora maya
era centenaria. Y pues tenía una vida muy buena, más de 100 años, y tenía una vida muy activa. Y le preguntaban que por qué, cómo le hacía, ¿no? Y ella dijo algo parecido a esto. Se llama el poema Canción de la ancianita maya en el siglo XXI. Si viene el viento, ando con el viento. Si sale el sol, camino bajo el sol. Si golpea la lluvia, no dejo que mi rostro escape de su júbilo. Nada detiene mi paso centenario. Soy yo mi propia casa. Soy yo una verdad de mis ancestros. Mi lengua habla su voz. Mis viejos pies sostienen las pirámides. Mis ojos reflejan las estrellas de nuestro calendario. Mi corazón palpita, pues resguarda en sí el canto de músicos y amantes. Soy una mujer que carga un siglo del regalo de la vida. Soy una maya y comparto mi júbilo. No sé si han estado en México, ustedes en Yucatán, donde viven los mayas, y es maravilloso comprobar que la lengua maya está tan viva, que sobre todo ahora se le está dando impulso al aprendizaje, a la recuperación por parte de los niños, y donde se mantienen tradiciones del mundo maya, y por supuesto visitar los sitios ancestrales que aún se conservan en México. Es una maravilla del país, México. ¿Quieres que pasemos a la ronda de preguntas? Ya no. Antes de leer el poema. Espera un momento, vamos a hacer un último poema, que es un obligado poema. Yo hago un comentario, pero ella es más importante el comentario que yo hago. Cuba parece que no levanta cabeza, no hay manera. Como dice la canción de Coquemaya, no hay manera. Entonces, los procesos ocurridos hace no mucho tiempo, donde la juventud cubana reclama libertad, provocaron en Emma la necesidad de escribir un poema en su línea. Un poema que no grita, pero que es un canto a la libertad. Cuando quieras, Emma. ¿El tocorolo? El tocorolo es el ave nacional de Cuba. Es un ave blanca, roja y azul. Y Cuba es un país que canta como el tocorolo, y canta y baila, y es un país muy alegre, pero desafortunadamente no siempre. Es un país que también ha pasado mucho y llora. Sí, esto es de los acontecimientos del año pasado, de julio del año pasado. Que cante libremente el tocororo. ¿Quién quiere entrar en estas cicatrices? Revolver el dolor. Llorar en llanto seco, ojos de pez atónito, a fuerza de vivir en la distancia. Cuba me duele desde el mar profundo. Me duelen sus cavernas donde duermen los sueños, duelen sus suelos ávidos, duelen sus palmas, los penachos tristes. Soy una mariposa más que arrastró el viento. Soy esa lagartija aferrada al madero que la llevó a otras tierras en tiempos de huracán. Soy frágil colibrí prendido una ramita en la penumbra por no mostrar su pico desvalido de desánimo. Y he querido olvidar, pues ¿quién quiere regresar a cicatrices? Pero llegan los gritos desde lejos,
No existen cocodrilos ni alacranes, no existen tiburones, no existen infelices tocorolos o abejas infelices o cotorras calladas de dolor que no escuchen también los gritos de rabia y de lamentos cuando a la muerte los absurdos incitan. Cuando hermanos contra hermanos lanzan quienes toman la fuerza como un don. Levantémonos todos contra el odio, contra el rencor que espanta la fe y la fortuna. Que sean nuestras voces un escudo contra la crueldad, contra tanta venganza, tanta veneración al castigo, un castigo que espanta. ¿Es que acaso hacen falta más siglos para abrirle la puerta al raciocinio? Porque no son el odio, ni el rencor, ni el castigo, ni la muerte los dueños de mi Cuba, sino que es la alegría, regalo del Caribe. Tomen el barco grande quienes no amen lo humano. No empobrezcan la patria aquellos que no quieran abrazos. Son muchos años ya de tantas desventuras, de burla a la inocencia. Váyanse de una vez, piérdanse con su estilo para siempre. Que cante libremente el tocororo. Abran alas al viento las aves más felices, banderas de colores, vengan los tiempos nuevos. Y este apunte de José Martí. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flores. Mi verso es un surtidor y un abanico de amores. Pues este es el final. Buen remate. Buen remate. Si queréis hacerle preguntas a Emma sobre lo que queráis. WhatsApp. No, ya, a ti, por favor. Emma. Yo solo he querido comentar la poesía de Emma para que no quedara tan, no sé, tan sola, pero no, es una poesía grande, ¿eh? A mí cuando me hablan de poetas estupendos, pues, que además tienen nombres propios, yo no es por haceros nada, pero un día ojalá yo escuche Emma Romeu Diario está en Madrid. Emma, yo te quería preguntar cuándo te entró la vena por la escritura y si iniciaste con relatos, cuentos o la poesía, el poema. ¿Cómo fue? Sí. Sí. Pues es muy curioso. Yo, pues como muchos escritores, desde niña tenía ese instinto, digamos, y sobre todo esa curiosidad siempre de estar como guardando historias con la certeza de que algún día las escribiría. Y pues estuve trabajando en las cuestiones, o estudié el tema marítimo, y así viajaba en los barcos y reunía mis historias porque sabía que mi fin era ese, ¿no? El que iba a terminar escribiendo mis historias. Y pues la vida me puso en el periodismo, me quedé sin trabajo una vez ya en la cuestión de lo que hacía como técnico científico. Y empecé en el periodismo y pues fue muy afortunado porque estuve justamente con un periodista y escritor gallego que vivía en Cuba, José Neira Vila, que es famoso, si hay alguien aquí de Galicia, y pues aprendí muchísimo de cuestiones de redacción que ya yo escribía por vocación, pero tomé, digamos, el oficio como periodista, que también me ha servido en lo que es la literatura. Y pues dentro de, como periodista, pues escribí más historias y me enfoqué más hacia el mundo literario. Y en la poesía no, en realidad la poesía fue algo que surgió en un momento en que lo necesité emocionalmente, necesitaba encontrar una vía de sacar todo aquello que estaba yo pasando y sintiendo y pensando. Y fue no hace muchos años, 7 u 8 años. Había una cosa que yo he contado al principio y que quería preguntarte.
Cuéntanos la historia esta de las botellas y los mensajes, por favor. No, cuéntalo, por favor. Sí, bueno, eso demuestra que yo aún dentro de la ciencia, siempre lo que tenía era ese ánimo de esta aventura, digamos, un método bastante romántico, que es científico, no deja de serlo. Eso fue un estudio que de hecho después me sirvió como base también para lo que hicimos, la tesis que yo hice ya en oceanografía física, y era con unas botellas todas del mismo tamaño, todas vacías. Bueno, se le pone un peso en el fondo de metal con cierto pegamento, perdón, y se le pone un mensaje. Entonces la botella va flotando, tenía que ser muy exacto, midiendo de que el peso fuera exacto para que la botella no se hundiera. Entonces la botella va flotando, pero como el peso va abajo, no le afectan tanto los vientos, le afecta más el agua. Entonces las lanzábamos a un punto y las botellas viajaban diciendo para dónde iban las corrientes marinas. Entonces la lanzamos en el Golfo de Batabanó, en este sitio donde les comenté que hice la tesis sobre las corrientes marinas del Golfo de Batabanó, y pues muchas las recuperaban los pescadores ya más al oeste de Cuba, algunas daban la vuelta, siguiendo ya más tipo corriente del Golfo y las recuperaban en La Habana, en Pinar del Río, en La Habana, algunas llegaron a Matanzas, llegaron a Florida, llegaron a México. Entonces la gente nos mandaba en un sobre el papelito que iba dentro impreso, ¿no? Dentro con las instrucciones diciendo que era un estudio de la Academia de Ciencias, pero fue maravilloso, fue muy bonito hacer ese trabajo, y es algo que me llenó de magia, de todos los números con que había que acompañar todo eso. Sí. A Santi le encantó la magia. Bueno, yo cuando, no sé si hoy conocéis esta historia de la botella del genio de la lámpara, ¿no? La botella, ¿conocéis la película? Sí, sale de una botella y luego resulta que es un genio. ¿Habéis visto esta historia? En fin, a mí las botellas que llevan un mensaje escrito, pues no sé. Sí, es algo bien fascinante. Cuando yo encontraré esa botella, estando en Madrid, va a ser difícil. Pero aquí hay otras muchas botellas también interesantes. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario que hacer? Sí. Yo conozco a Emma desde hace unos días. Sí, caray. En otro recital poético de un amigo. Y escuchando a Emma, ha estado viviendo en muchas ciudades, ¿no? En varias ciudades. ¿Con cuál te quedarías y por qué? ¿Qué preguntica? Mira, cuando uno se va de su país, bueno, imagínate, la mirada se te llena de maravillas, ¿no? Y vas viendo las cosas más hermosas del mundo, pero a la larga te quedas con aquellos sitios que te devuelven de cierta forma patria, porque de la manera en que te reciben, de la manera en que te relacionas con el lugar, la gente que conoces, los amigos que van quedando ahí, y eso pues te hace ser, en cuanto a un cuestionario que te envíen, digamos, los sitios más bonitos, qué sé yo, tú tienes estos lugares como que te llenan más, ¿no? De cierta manera. Yo tengo Las Palmas de Gran Canaria como casa también, en el sentido de lo que he vivido allí. El personaje de mis libros para niños de la serie de aventuras es canario, me identifiqué muchísimo con Las Palmas. Me sentí muy bien en Panamá y me sentí extraordinariamente bien, y es un sitio también donde también me ha devuelto
mucho de mí, es Mérida, en Yucatán. Y bueno, no puedo olvidar Madrid porque aquí he pasado momentos extraordinarios, tengo amigos, tengo gente que me acompaña y así como ustedes. Así que sí, España por supuesto para un cubano es una extensión de... Yo recuerdo cuando era niña, las bodegas en mi barrio eran de españoles. Tenía una española que quería mucho, que vivía con mi tía y era gallega. Y pues bueno, fue como conocí la tortilla española, digamos, ahí en esa humilde casita y maravillosa casita. Podría decir estos sitios, España, México, y a fuerza de estar en Boston, llevo 15 años, pero bueno, sí, el frío es algo que me ha afectado mucho y también la manera de vivir allí, que nunca he conseguido identificarme totalmente. ¿De dónde es usted? Yo soy de La Habana. ¿De? La Habana. Ah, sí, sí. gracias. Y muy habanera, sí. Me conocía a La Habana muy bien y siempre estaba involucrada con lo que estaba pasando, muy habanera. Tu infancia, creciste en un entorno donde había relatos orales, ¿eso te ayudó? ¿Sabes qué me ayudó? El amor a los libros que yo sentí. Vivíamos en un sitio extremadamente humilde, pero había un librero en donde estaba el tesoro de la juventud. Eso me ayudó también las lecturas definitivamente fue algo tremendo. Y yo creo que es también la curiosidad esa que te toca, que quieres saber más y más y más y contar, ¿no? O sea que fue más la lectura que no el relato oral, porque yo crecí en una infancia en un medio rural y allí las historias orales se llevan adelante, cuentos, historias, algunas verdaderas, otras fantásticas. Y como en Cuba sé que se da bastante también, pues por eso te he preguntado. Sí, cómo no, pero en mi medio estábamos más o menos cerca del mar. Yo pasaba mucho tiempo, yo era nadadora, era una niña muy metida con el mar desde pequeña, ¿no? Y estaba muy metida muy en la calle, en la vida, ¿sabes? Pero no era tanto de los cuentos como se da más en zonas donde la gente, hay más, digamos, tiempo más, ahí en La Habana y donde yo vivía era una vorágine de actividades la que yo tenía, y cuando no, lo que sí te puedo decir es que podía cambiar cualquiera de esas actividades por un libro. Si me daban un libro hasta que no lo terminaba, era, para mí fue a través de los libros, sinceramente. La otra manera, esa que tú cuentas, esa es una manera maravillosa, imagínate. No, yo estoy fascinado contigo y no sé si ya queréis que levantemos el acto, queréis que lea algún poema de los que ha leído, que lo repita. Es que hay partido internacional. Ah, sí, España-Portugal, sí, estoy puesto en todo eso, sí. Empieza la Liga de las Naciones y tal, y yo soy del Madrid y el otro día me puse muy contento. Pues muchísimas gracias. Oye, audiolibros tienen distribución, buena distribución. Sí, en Amazon. Los audiolibros de verdad son excelentes. Bueno, Emma es una gran poeta y una poeta por descubrir para mucha gente, ¿eh? Bueno, en esto de la literatura, como en todo, si no tienes a alguien que te vaya diciendo, que te vaya enseñando, te vaya abriendo no suenas. Pero bueno, ahí está el testimonio de ella, su vida, todo lo que nos ha leído. Habéis visto los cambios de voz, la habilidad que tiene
para recitar, es una gran recitadora. Y en fin, que muchas gracias y que si alguna vez vuelve, hagáis campaña para que venga la gente. Muy bien. Hasta luego. Gracias.